En esta semana queremos repasar brevemente lo que hemos ya hablado en estas últimas 4 semanas. Empezando con la primera semana, Russell nos habló acerca del propósito y la misión de IBB. Y el primero era que IBB existe para ayudarnos a ¿qué? Amar a Dios. Segundo, amar su palabra, amarnos unos a otros y hoy amar a nuestro prójimo. Vamos a escribir eso en su boletín. Amar a nuestro prójimo. Y hemos estado hablando de esta idea, ayudarnos unos a otros a amar. Amar a la palabra, amar a Dios, amar a unos a otros y también amar a nuestro prójimo. Y esta semana queremos empezar con una idea bastante interesante y es esta. La misericordia vence el prejuicio. La misericordia vence el prejuicio. Y vamos a hablar acerca de eso y vamos a definir estas dos palabras, misericordia y prejuicio, pero queremos enfocarnos en estas dos cosas, pero mirando obviamente a la Biblia y lo que enseña nuestro Señor acerca de estas dos cosas. La misericordia vence al prejuicio. Aquí en su boletín, y si tienen sus Biblias, lo pueden abrir a Lucas, capítulo 10, empezando en el versículo 25. Y aquí vemos que el Señor estaba con sus discípulos, estaba en una parte de este capítulo, estaba agradeciéndole al Señor por lo que Él ha hecho y entonces estaba hablando con sus discípulos, habían unas palabras de profecía, etcétera, pero aquí en el versículo 25, alguien se aparece en la presencia del Señor y aquí es donde empezamos. Capítulo 10 de Lucas, empezando en el versículo 25. Dice la Biblia, en ese momento un intérprete, o en algunas traducciones dice un abogado o un escritor, dice de la ley, se levantó y para poner a prueba a Jesús, dijo esto: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces vamos a subrayar unas palabras aquí. Primero es prueba y segundo, heredar. La pregunta es, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, este señor era una persona que tenía conocimiento de la ley. Está hablando de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces no era una persona que no tenía conocimiento de la palabra. Entonces sí era una persona, pero él quería entrapar a nuestro Señor Jesús. Y muchas veces cuando alguien quiere hacer un truco y entraparnos, empiezan con una pregunta. Y este señor, este abogado, empezó con esta pregunta, pero esencialmente era un desafío. Y a veces, y eso es algo que me tengo que recordar, es que a veces cuando las personas me hacen una pregunta, vale la pena esperar un poco y pensar realmente qué es lo que me están pidiendo. Porque no en cada ocasión los motivos son ¿qué? Son puros. A veces nos quieren engañar. Pero esta idea de heredar, quiero que escriban ahí la mano derecha, no está en su boletín, pero quiero que escriban en la palabra recibir. Porque él está haciendo esta pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Ahora, ¿de dónde sacó este hombre esta idea de la vida eterna, de la herencia, de algo que él iba a recibir? Bueno, mirando hacia atrás en el libro de Daniel, está aquí en la pantalla, pero si lo quieren escribir y buscarlo más tarde, Daniel 12:2, dice el profeta: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para, y aquí hay dos cosas, unos para vida eterna y otros para ¿qué?
vergüenza y confusión perpetua. Entonces, este abogado estaba pensando en la herencia que él estaba esperando recibir. Porque ellos sabían, y la enseñanza de ese día era que hay una resurrección que estaba por venir. Hay algo que va a llegar y hay dos opciones. Opción número 1 es que uno se va a levantar y va a recibir algo del Señor. Opción número 2 es que uno va a estar en un estado ¿qué? De vergüenza, de dolor. Y Cristo más tarde habla más acerca de eso. Entonces tenemos la pregunta, ¿ok? La pregunta es ¿qué debo hacer para heredar, para recibir? Y aquí está la respuesta, versículo 26. Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Él no empieza a debatir con este hombre, él no empieza a discutir con él. Él simplemente le pregunta, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y la segunda parte le dice, ¿qué lees? ¿A dónde? Allí. Entonces, sabiendo que este hombre conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, y él le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que dice la Biblia? A veces las personas nos van a preguntar, ¿qué opinas tú de esto? Nuestra primera respuesta debe ser ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a buscar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora, más tarde en el libro de Romanos, como vemos aquí, Pablo escribe ¿qué? Dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve ¿para qué? Para reconocer el pecado. Entonces este hombre, como tenía conocimiento de la Biblia, Cristo le invitó, bueno, puedes regresar y leer, y entonces quiero que tú me digas qué es lo que entiendes de esto. Ahora miren aquí por favor el versículo 27. Dice, el intérprete o el abogado de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos en Romanos algo bastante interesante. Este hombre regresó a la ley sabiendo la palabra de Dios, teniendo un conocimiento de la palabra de Dios, pero él estaba tratando de justificarse, como vamos a ver en un ratico, por sí mismo. Pero Pablo nos dice que nadie será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ley sirve para reconocer el pecado. Y aquí está la prueba, aquí está la pregunta. En su vida, en mi vida, ¿hemos amado a Dios con todo nuestro alma, fuerzas, mente, como Él desea, siempre 24 horas al día, 7 días a la semana, sí o no? No, es imposible. Ahora, la segunda pregunta, ¿hemos amado a nuestro prójimo como Cristo ha escrito? No. Entonces, este hombre básicamente le estaba diciendo, mira, aquí está la ley, amar a Dios, amar a mi prójimo. Yo lo entiendo, yo lo puedo explicar, lo puedo proclamar a mis amigos, a los extranjeros, pero eso no significa que lo estoy haciendo como Dios desea. Ahora, versículo 28, Jesús le dijo, has contestado, ¿y cuál es la palabra? Correctamente, está bien. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Ahora, aquí es la realidad. Los mandamientos, cuando Dios nos entregó los mandamientos, fue entregado ¿a quién? A Israel.
¿Eran personas perfectas, sí o no? No, no eran perfectas. Entonces la ley le dio el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Es como Pablo dice, cuando yo vi la ley es cuando yo conocí mi pecado. Cuando vemos a los 10 mandamientos es cuando nos acercamos y pensamos, wow, si yo soy sincero en mi mente, en mi actitud, en mis acciones, yo no puedo cumplir con cada uno de esos mandamientos de una manera que es sin culpa, perfecto, cada día de mi vida. No se puede hacer. Y este abogado, esta persona decía, no, aquí esto es lo que dice la ley. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, aquí en su boletín, versículo 29. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a escribir eso. ¿Y quién es mi prójimo? Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta, pero es una pregunta equivocada. Si yo quiero estar bien con Dios, la pregunta que no debo hacer es, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a escribir. Dice aquí, toda persona es su prójimo. Toda persona. Especialmente los que están en peligro, los que están sufriendo y los que tienen necesidad. Vamos a leer la escritura otra vez. Dice, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a regresar al punto principal de esta mañana. La misericordia vence al prejuicio. ¿Ok? Y entonces vamos a desarrollar esto. Segundo, dice aquí en su boletín, cuando reducimos nuestra obediencia a la palabra de Dios, ponemos límites en nuestra responsabilidad de amar ¿a quién? A toda persona. A toda persona. Ahora, en estos días, los líderes en Jerusalén tenían una idea. La idea era esta. Bueno, debemos amar a las personas que son justos, las personas que están bien con Dios, pero los pecadores no debemos amarnos. Ellos están en un grupo, en una categoría totalmente diferente. Debemos amar a los que aman a Dios y lo demás, bueno, realmente no importa, porque ellos están en otro cuarto, por decir. Pero Jesús le estaba presentando algo aquí y entonces lo iba a desarrollar un poco más. Versículo 30. Jesús le respondió, y aquí es donde empezamos la historia. Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Wow. Entonces, estaba llegando de Jerusalén, se encontró con unos ladrones, lo hirieron, le quitaron las ropas, lo robaron y casi lo dejaron muertos. Ahora, de Jerusalén a Jericó eran 17 millas. ¿Cuántos esta semana caminaron 17 millas? ¿Cuántos después del jueves en la noche deberían caminar 17 millas? No, 40, Marcel, no 17, 40. Ok, estamos ahí juntos. Entonces, eso fue un camino que bastante largo, no un camino corto. Pero este camino estaba lleno de personas que estaban en unas cuevas, en un lugar esperando a alguien para robar. Ahora,
Da la casualidad, aquí dice en el versículo 31, dice, por el camino descendía un ¿qué? Un sacerdote. Ahora, en Israel, el sacerdote era una persona muy respetada, ¿sí o no? Sí, obviamente sí. Entonces, una persona que era el líder, un modelo para el pueblo de Israel, y dice, pero por el camino descendía un sacerdote. Y aunque lo vio, lo observó, siguió de largo. Entonces aquí está el hombre, ahí tirado, obviamente se puede ver que no está bien, estaba herido, estaba posiblemente sangrando, y estaba ahí tirado, y el sacerdote siguió. Lo observó, lo miró, entonces se acercó un poquito para verlo, pero continuó. Dice, cerca de aquel lugar pasó también un levita. Un levita. Ahora, los levitas eran del tribu de Levi y ellos eran responsables por servir en el templo. Entonces aquí tenemos primero el sacerdote, aquí está el hombre principal en Jerusalén y aquí tenemos los levitas que están sirviendo en el templo. Y aquí dice, y aunque lo vio, ¿qué hizo? Siguió de largo. Ahora, regresando al punto principal, la misericordia vence al prejuicio. Ahora, aquí es donde vamos a ver algo bastante interesante. Pero ¿y qué dice? Un samaritano. ¿Quién es el samaritano? Bueno, el samaritano es una persona que se apartó de Jerusalén, que se apartó de los israelitas, que se casó con alguien que no era de su pueblo original y básicamente, o si no se casó, empezaron a adorar a Dios en un lugar diferente, una monte diferente. Entonces los samaritanos y los judíos no eran buen amigos. ¿Eran qué? Enemigos. Muchos ni querían caminar en la sombra de un samaritano. Ahora piensen eso. Era tanto el odio que si aquí hay un samaritano, no voy a caminar en su... ¿Qué? Samaritano, judío. Ahora, ¿quién estaba en el camino? El sacerdote, el Levi y ahora número 3, el samaritano. Dice, pero un samaritano que iba de camino, ¿y cuál es la primera palabra? Subrayen esa palabra, por favor. Se acercó al hombre y al verlo, aquí está la palabra, se compadeció, subrayen esa palabra, de él. Entonces, aquí está el buen samaritano, está caminando y ve a este hombre y se acerca aún más. Y dice aquí, se compadeció. Esta palabra significa ser conmovido en el interior. ¿Han visto un programa esta semana o anterior en el televisor y cuando lo están mirando con su familia le entra como un sentimiento pero profundo? Y es algo que, wow, eso duele. Es cuando están con las campañas de recaudar fondos para los niños en África, etcétera, siempre ponen a un niño o una niña. Y eso a veces uno ni lo puede mirar mucho tiempo, porque le duele tanto. Este hombre, que era un samaritano, y ya la implicación aquí es que el hombre que estaba herido era un hombre no samaritano, era un hombre judío. Entonces este hombre samaritano paró, observó, se acercó y dice la Biblia, se compadeció de él. La misericordia vence al prejuicio. Una pregunta. ¿Qué significa tener
misericordia con otra persona. Primeramente significa que su corazón está listo para ayudarlos. Su presencia, su realidad nos duele. Y en nuestro interior tenemos que hacer algo para ayudarle. No estoy hablando de, bueno, vemos a alguien en la calle y le damos $1. Eso está bien y lo hacemos muchos. Pero estoy hablando de algo un poco más profundo. Porque una cosa es ayudar a alguien de su país. Otra cosa es ayudar a alguien que no es de su país. O esa persona es de un país que está atacando a nuestro país. O esa persona o esa clase de personas han causado dolor y es algo mucho más profundo. Una pregunta. Cuando vieron las noticias de París, ¿algo pasó en su corazón? ¿Algo cambió en su corazón de orar por esas personas? Cuando escuchamos de los eventos, estaba escuchando esta semana que un niño, y eso hace un tiempo atrás, en el estado de Texas, el niño pequeño, básicamente un grupo de hombres se acercaron a él, le pusieron como una chaqueta y lo instruyeron, mira, quiero que esta chaqueta, cuando aprietas este botón aquí, no lo puedes apretar ahora, pero cuando aprietas aquí van a salir unas flores. Quiero que vaya a este lugar donde hay soldados americanos y tírate y aprieta ese botón. Y gracias a Dios este muchacho llegó y se le ocurrió que algo no está bien aquí. Y lo reportó y le quitaron la chaqueta y está bien y obviamente no murieron los soldados. Pero hay personas que nosotros odiamos, tenemos dificultad en amar, pero Jesús nos va a enseñar algo aquí bastante diferente. Ahora, dice aquí en el versículo 4, y hablando del samaritano, y le curó las heridas con aceite y vino. Y se las vendó, luego lo puse sobre su ¿qué? Su cabalgadura y lo llevó a una ¿qué? Una posada y cuidó de él. En esos días los que estaban de viaje tenían aceite y vino en su persona y era algo para, si se cortaban, para poder curarse rapidito sin problemas ninguno, pero este hombre estaba listo. Usó su propia medicina, en un sentido, para ayudar a este hombre que no era samaritano, no era su hermano, era un extranjero en necesidad. Versículo 35. Dice, al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado. Ahora, cuando empezamos a analizar esto, 2 monedas significaba 2 días de pago para una persona. En general, si pensamos que para quedarse en un hotel o en un lugar era como un 12 de una factura para estar en ese lugar, entonces si miramos a este calendario, este hombre básicamente le pagó casi un mes entero. ¿Para qué? Para estar bien, para descansar de sus heridas. Aceite, vino, transporte, descanso. Este hombre sí fue el prójimo verdadero. Ahora,
¿Cuál es la aplicación nuestra? Cuando vemos a esta historia, ¿cuál es la aplicación cuando hablamos de nuestra misión como iglesia? Aquí está la primera. Dice, identifique y arrepiéntase de sus prejuicios personales. Marcel, ¿tú también tienes prejuicios personales? Claro, todos tenemos prejuicios. Por ejemplo, a mí me molesta bastante cuando veo una persona aprovecharse de una familia. Eso me molesta. Y es difícil para mí a veces amar a esa persona. Porque se están aprovechando de una familia, le están quitando dinero, casa, automóvil, lo que sea. Eso para mí me molesta bastante. Me molesta más cuando una persona se aprovecha de otra persona y tratan de quitarle su negocio o su trabajo por su beneficio personal. Eso me molesta. Marcel, ¿usted ha conocido a personas? Sí. Y me molesta. Pero la Biblia enseña también a ellos lo debo ¿qué? Lo debo amar. Lo debo amar. Ahora, vamos a definir qué significa un prejuicio. Aquí dice, una opinión o sentimiento no favorable formado antemano sin conocimiento, pensamiento o razón. Ahora, aquí está la pregunta en su boletín. ¿Qué estereotipos aceptamos fácilmente? ¿Cuáles son? ¿Qué estereotipos aceptamos fácilmente? El esposo de la hermana de Yami, él es puertorriqueño. Yo siempre le digo, el primer puertorriqueño en la familia lo aceptamos, pero es solamente uno. Esa es la broma entre él y yo. Y este jueves fuimos a su casa, compraron una casa y fuimos a celebrar el Día de Acción de Gracias en su casa. El primer Día de Acción de Gracias, estilo puertorriqueño, y pasamos un buen tiempo. Pero ¿saben algo? A veces, cuando escuchamos personas de este estado, o esta ciudad, o este país, algo cambia en nuestro interior. Y tenemos que tener mucho cuidado. Número 2, dice aquí, ¿a quién identificamos como la persona mala a su alrededor? Hay personas que están llegando a este país que no son como nosotros. No hablan ni una palabra de español. No saben cómo decir gracias, hola, no está en su vocabulario. La pregunta es, ¿ellos son nuestros vecinos? ¿Sí o no? Sí. La tercera, dice, ¿qué tipo de personas son más difíciles para nosotros amar? Ahora, no me lo tienen que decir ahora, pero ahí a la mano derecha escríbenlo. Las personas más difíciles para yo amar son, y ahí lo pueden escribir. Y número 4, algunos han dicho, el mundo sería mejor sin presentes. Eso sí está fuerte. Pero vamos a pensar en esto un poco. Si tenemos que amar a nuestro prójimo, la pregunta incorrecta es, ¿quién es mi prójimo? Esa pregunta no es válida. Esa pregunta está equivocada. Pero tenemos que identificar, hay ciertas personas, y todos lo tienen, que sinceramente, Marcel, me molestan. Cuando los veo, ellos están caminando aquí en la derecha, yo le doy más espacio.
Interesante, como el judío y el samaritano. Marcel, no es que no quiero caminar en su sombra, es que le quiero dar suficiente espacio para que estén libres. Qué generosos. Marcel, no es que no quieran, no le deseo una buena Navidad o un buen día de acción de gracias, pero no quiero que ellos estén en mi casa. Wow. El Señor le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es la persona que tengo un conflicto en mi interior? No es la culpa de ellos necesariamente. Es algo que yo tengo que arreglar con Dios. Regresamos a la idea principal. La misericordia vence a prejuicio. Si yo no puedo practicar la misericordia con una persona, yo tengo un problema, no con ellos, con Dios. Seguimos. Ore por los que lo odian y quieren causar dolor. Ore por los que odian y quieren causar dolor. Mateo 5. Jesús hablando. Pero yo les digo, amen ¿a quién? A los que me aman. No, ¿a quién? A sus enemigos. Bendigan a los que me dan regalitos en la Navidad. No, bendigan a los que los maldicen. Haga bien a los que los odian. Y oren por quienes los persiguen. Subrayen esas palabras. Amen, oren, bendigan y hagan bien. Amen, bendigan, hagan bien y oren. Esa es la idea. Marcel, ¿debo amar a mis enemigos? Sí. Marcel, ¿debo bendecirlos en una oportunidad? Sí. ¿Debo hacer bien? Sí. ¿Debo orar por ellos y por su familia? Sí. Versículo 45. Para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está el desafío de esta tarde. ¿Listo? Cuando vean otra persona que generalmente usted no lo saluda, dígale, hola. Marcel, y si me miren con una cara de papa, está bien, hola. Hello. ¿Es muy difícil? No. Hola. Hello. Marcel, pero tengo un acento. No importa, ellos también tienen uno. Hola. Hello. Si no estamos dispuestos a saludarlo, nunca estaremos dispuestos para ayudarlos. A mí me da risa a veces cuando estoy caminando en un lugar y saludo a una persona y me miran con una cara que si la vista pudiera matar, ya estuviera muerto. Hola, hello.
El hombre samaritano no solamente lo vio, no solamente se acercó, pero lo sanó. Saben, muchas personas vienen a este país y una cosa que dicen es que nadie me saluda en la calle. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y cuando vamos a nuestros países, todos, hey, ¿cómo está? ¿Qué tal? Pero aquí, si viene alguien, no lo saludamos. Su desafío espiritual de esta tarde es, hola, hello. Seguimos. Ahora, aquí está la pregunta, versículo 36. De estos tres, hablando al abogado, de estos tres, estas tres personas, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, este abogado, este escriba, obviamente era una persona de Israel. Era imposible decir el sacerdote fue su prójimo. No. El levita fue su prójimo. Imposible. No, eso imposible para llegar a esa conclusión. El problema central era que él quería saber a quién. Él quería identificar como, ok, aquí empiezo y aquí termino, pero aquí adentro, en esta zona, son mis vecinos. Debo ser un prójimo a ellos. Y él estaba equivocado. ¿Han visto el anuncio de State Farm, la compañía de seguro? Es como un buen vecino, State Farm está ahí. Interesante. Si pensamos en la iglesia, como un buen vecino, Millward está ahí. Como un buen vecino, Luis está ahí. Como un buen vecino, Carlos está ahí. Y Carolina está ahí, Luisa está ahí. Y la idea es que están presentes ayudando. Si no nos acercamos a las personas que no conocemos, no podemos practicar lo que Jesús está enseñando. Entonces, de estos tres, él pregunta, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquí está la respuesta. Y esto es tan cómico. Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Ni mencionó que era ¿qué? Samaritano. Es como decir, el puertorriqueño, sí, ese. El colombiano, el cubano, mira, fue un hombre samaritano, obviamente. Pero había tanto odio que ni fue parte de la frase. Ese hombre, él, que tuvo compasión de él. Él empezó esta charla con Cristo con el propósito de entraparlo, ¿no? Pero ¿qué sucedió al final? Jesús lo entrapó a él. Y él le dice, él que tuvo compasión de él, obviamente. Y aquí está la conclusión. Entonces, Jesús le dijo, pues ve y haz tú, ¿qué? Lo mismo. Ok, si lo que significa ser un buen prójimo, un buen cristiano en el contexto nuestro, es no esperar hasta que llegan, pero tomar la iniciativa para acercarnos, entonces tenemos que hacer lo mismo que hizo este samaritano. Y lo más fascinante para este hombre era que un samaritano, uno que él odiaba personalmente, el sacerdote odiaba, el levita odiaba, el pueblo de Israel odiaba. Este hombre ayudó, sacrificio,
hizo un sacrificio ¿de qué? De dinero, de tiempo, de medicina, de todo lo que él tenía para ayudar a esta persona a encontrar descanso. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, ¿por qué él hizo todo eso? La misericordia vence al prejuicio. Si hay una clase de persona que a mí no me gusta, si el amor de Dios está fluyendo en mi vida, ¿qué va a suceder? La misericordia va a vencer al prejuicio. Pero si yo en un sentido choco con esa persona cuando lo veo y en vez de acercarme a ellos lo estoy evitando, ese choque no es culpa de ellos, es culpa mía. Y debo ir al Señor y decir, Señor, perdóname por ese pecado. De formar esta opinión de ellos y no decir, hola, hello. Eso es un problema entre yo y Dios. Ahora, ¿cuál es otra aplicación nuestra? Aquí está en su boletín. ¿Listo? Dice, ayude a los que tienen dificultades a encontrar soluciones. Ayude a los que tienen dificultades a encontrar soluciones. Cuando vemos a las personas que están perdidas y se acercan, ¿dónde queda este lugar? Ah, mira, déjame llevar, mira, aquí está a la mano derecha y puedes caminar. Ok, gracias. Pero la idea de ser un buen vecino, un prójimo, o amar a nuestro prójimo, es tomar acción. Ahora, dice aquí, cuando amamos a nuestro prójimo, servimos, esto lo aprendimos la semana pasada, servimos sin quejarnos. Ay, Marcel, no tengo ganas. Bueno, cuando amamos, servimos. Servimos sin quejarnos y hacemos sacrificios que personales para ayudarlos. 3 palabras: amamos, servimos, sacrificios. Y eso es exactamente lo que Jesús está enseñando aquí con el buen samaritano. Este hombre, dice aquí, el samaritano es un excelente ejemplo de lo que significa amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque él se acercó. Marcel, no estoy seguro si se ponen el mismo desodorante. No importa. No importa. La colonia es diferente, el perfume, no importa. No importa. Dice, se acercó al hombre con necesidad, ¿para qué? Para ayudarlo. Ahora, dígale a su vecino en esta mañana, nos tenemos que acercar más. Dígale a su vecino. ¿Ok? Ahora, si esa persona no se ha puesto desodorante, llévese con usted en su persona un desodorante pequeño. Mira, que Dios le bendiga. Feliz. Gracias por llegar a América. Ok, ahí está bien. Ahora, pero tenemos que acercarnos aún más. Porque esta idea de yo lo amo de una distancia, no. Cuando Yami y yo empezamos a salir de novios, yo vivía aquí en Caro City, ella vivía en Homestead. 45 minutos de viaje. Y hablamos durante la semana en el teléfono y el viernes en la noche ella se quedaba con Janet y yo iba después del trabajo para verla. Ahora, cuando era una ocasión especial y íbamos a salir a comer, yo manejaba hasta Homestead y salimos a comer, etc. Pero cuando hay amor, ¿la distancia importa, sí o no? No. Manejamos horas si es necesario. Pero cuando no hay amor, escuchen, hay 2 cuadras muy lejos. Mucho esfuerzo. Me canso. Es mucho.
Pero cuando existe el amor, la distancia se elimina. Aquí está la pregunta. En nuestra vida, ¿quién es la persona que estamos creando distancia? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Número 2, tomó pasos para reducir su dolor y sanar sus heridas. Reducir y sanar. A veces, para ser un buen prójimo, la única cosa que tenemos que hacer es acercarnos y escuchar. Yo me he encontrado con muchas personas que la única cosa que quieren hacer es poder hablar sin alguien interrumpirle 1000 veces. Y vienen aquí a la iglesia muchas veces, día entre semana, y nos sentamos y 1 hora y media después ya paran de hablar. Y yo me siento ahí, escuchando, haciendo preguntas para entender bien. Pero ¿saben algo? Muchas veces no tenemos tiempo ni a escuchar lo que dicen las personas. Esta última semana estaba en una conferencia el viernes en la noche y pasé un buen tiempo, pero el sábado en la mañana la hija mía tenía que salir y comprar varias cosas para la escuela, unos proyectos. Y yo tenía que tomar una decisión, si voy a ir a la conferencia el sábado o si voy a estar con la hija. Y obviamente decidí no ir a la conferencia. Y esas 3 o 4 horas con la hija mía, hablamos de todo. Y yo manejando, sonriendo, escuchando. ¿Y saben algo? A veces no dedicamos suficiente tiempo solamente para escuchar lo que las personas quieren decirnos. Para ser un buen prójimo, ¿cuál es el requisito? Muy sencillo. Amar a la persona. Si yo amo a esa persona, me voy a acercar. Número 3, dice, proveyó transportación y dinero para un cuidado adecuado. Básicamente, un mes entero de cuidarlo. Un mes entero. ¿Y saben algo? Hay personas a nuestro alrededor que están sangrando emocionalmente. Han sido heridos físicamente. Han tenido problemas serios y están buscando a una persona para escuchar y sanar sus heridas. Santiago dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen el alimento y no tienen, el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Marcel, pero si empiezo a servir a otros, ¿me va a costar algo personalmente? Sí. Pero quiero que noten esto. El costo de no amar, el costo de no sacrificar, el costo de no servir es mucho más que el costo de servir y amar y hacer sacrificios. Siempre pienso en nuestra relación con los hijos o los nietos. Aquí estamos en la calle y se presenta una situación para ayudar a una persona. No necesariamente financieramente, pero para ayudar a una persona. Y en ese momento los nietos, los sobrinos, los hijos están estudiándonos. ¿Qué va a hacer abuelita? ¿Qué va a hacer abuelito? ¿Qué va a hacer tío, tía, mami, papi? ¿Qué van a hacer ahora en este momento? En ese momento van a aprender más y van a guardar más en su mente y en su corazón
que leerle un libro de este tamaño de cómo tratar a otros. Ellos tienen que ver el corazón nuestro, que no importa el color, no importa el idioma, no importa el país donde ellos vengan, tenemos que amar a todos. Porque la misericordia vence a prejuicio. ¿Le costó algo a estas personas, al sacerdote, al levita ese día? ¿Sí o no? Sí. Ahora, aquí está la pregunta. No pregunte, ¿y quién es mi prójimo? Pregunte hoy, esta tarde, este domingo, ¿a quién puedo demostrar amor y ayudarle de una manera práctica? ¿A quién? No quién es mi prójimo, ¿a quién puedo demostrar el amor de Cristo? En servirlos, en amarlos, en hacer sacrificios. ¿A quién? Marcel, me dieron un aumento en el trabajo. Qué bien, excelente. Esta tarde cuando salen a comer, déjale una buena propina a la camarera o el camarero. Haga algo diferente para bendecir a una persona. Vi una historia de un muchacho joven, y durante su niñez, un señor de otro color se aprovechó de este niño. Ya se pueden imaginar la historia. Y este niño, por un tiempo, estaba confundido. No entendía lo que sucedió, pero ya en su madurez entendió, ok, esto es lo que me pasó hace X años atrás. Y este niño, si alguien le hubiera dicho, mira, está bien si tú odias a esta persona o estas personas de este lugar o de este color, porque lo que te hizo este hombre fue un gran error. Pero él no lo hizo, porque un día este niño llegó a conocer a Cristo. Y escuchó de la historia de un señor que vino y no odiaba a la gente, sino amaba a las personas. Y él escuchó la historia de un señor que un día vivió con sus discípulos, los enseñó varias cosas y fue voluntariamente a la cruz y un día derramó su sangre por cada persona, cada maldad, cada pecado. Y este muchacho aceptó a Cristo como su Salvador y su vida fue transformada. Y después de un tiempo, cuando otros estaban odiando esa clase de personas, este niño, que ya era hombre, decidió amar a toda persona. Él decidió amar a las personas que eran negros y blancos y amarillos, amar a las personas que eran de su religión o otra religión, amar a las personas con acentos o de este país o de ese país, no importa, porque él encontró el Salvador. Cuando encontramos a Cristo, la misericordia debe vencer cada ¿qué? Prejuicio. No importa lo que dice la política, no importa lo que dice amigos, familiares, la misericordia debe ser primero. Porque hay muchas personas que están en una condición y una situación bastante mala. Y lo que ellos necesitan no es un sacerdote, no es un levita, es un buen samaritano que se acerca y le pregunta, ¿cómo es que te puedo ayudar? Marcel, ¿por qué debemos hacer esto? Porque la misericordia vence el prejuicio.
Vamos a orar en esta mañana.